Nos encontramos en la Ciudad de México, durante la madrugada del 7 de junio de 1911. Ya en estas fechas, Porfirio Díaz había dejado el cargo y abandonó la ciudad junto a su familia, mientras que todavía existen personas incrédulas sobre semejante hecho, y otras tantas no tienen idea de lo que sucederá. Justo en este ambiente de incertidumbre, se presenta un temblor que sacude la capital. Muchos pensaron que aquello tenía algún significado, llegando a suponer que aquel fenómeno natural sería el anuncio de un gran cambio. Lo más interesante fue que se avecinaba el hombre que había sido la principal causa de la caída del porfiriato, y si bien no era presidente todavía, su presencia significaba un claro adelanto de lo que vendría. De modo que, en esta ocasión, Gayo Sócrates te presenta Francisco I. Madero aborda la capital. Los capitalinos conocían bien a su antiguo presidente, y varios seguían dudando sobre lo que sucedía. Dichas dudas se vieron incrementadas cuando conocieron a Madero. Se trataba de un hombre que medía algo más de 1,60, de voz chillona, muy delgado y con actitud bastante alegre, llegando a ser considerado alguien carismático, si se le comparaba con un hombre tan imponente y frío como Porfirio Díaz. No podían creer que aquel individuo había desafiado a un gobierno que se mantuvo por décadas. Llegó a la capital y la población lo acompañó, gritando «¡Viva Madero!» de un lado a otro, mientras que la prensa hablaba de que aquel no solo era un caudillo, sino un ciudadano con la clara convicción de que la fuerza de la democracia estaba muy por encima de la fuerza de los fusiles. Los diarios decían que más de 100,000 personas le dieron la bienvenida al hombre que había logrado lo que nadie hasta la fecha. Filomeno Mata llegó a escribir que la llegada de Madero a la capital solo podía compararse con la que había protagonizado Benito Juárez después de que el imperio de Maximiliano llegara a su fin. Lo más increíble era que los capitalinos habían dejado de lado el temblor que tuvo lugar en la madrugada, y eso que había provocado daños y víctimas. Sin embargo, el ambiente festivo se impuso. La multitud vitoreaba y saludaba a Madero, o mejor dicho, a don Francisco I. Madero, acompañándolo en su camino a Palacio Nacional. Desde luego que es importante señalar que en aquel entonces aún no era presidente, y aquello no pasaba de ser una ceremonia en honor a la paz y la victoria del maderismo en los campos de batalla. Desde luego que el hombre que era el centro de atención en aquellos momentos no se percató de muchas cosas que acontecían en torno a él. Veamos, mientras todo mundo festejaba, sucedió que una mujer se negó a gritar «¡Vivas a Madero!». Las personas que estaban cerca se lo exigieron, diciendo que de no hacerlo sería una traidora a la patria. La mujer tenía convicciones claras y se negó, de manera que un hombre en estado de ebriedad acabó con ella usando un arma blanca. Después, los comerciantes empezaron a vender banderas con la imagen del caudillo. Dichas banderas alcanzaban un costo de 25 centavos de aquel entonces. Los vendedores disponían de más de 100,000 piezas, diciendo que no debía faltarle a ningún ciudadano aquella bandera de la victoria, mientras que otras personas se limitaban a murmurar que aquel era un hombre sin carácter y su momento de gloria duraría poco. De una u otra forma, México vivía un gran momento en su historia, y había personas que tenían la firme creencia de que Madero gobernaría únicamente con base en la ley y jamás por medio de la fuerza. Muchos sabían que Francisco estaba decidido a contender en las elecciones del mes de octubre de ese mismo año, y desde luego que suponían su llegada a la presidencia. Las clases acomodadas sabían que, al ser un hombre adinerado, Madero protegería sus bienes e intereses, mientras que las personas humildes, vaya que tenían confianza de que ese hombre, a quien habían llevado a la cima, sin duda que enmendaría los agravios del porfiriato y les ayudaría a tener una vida digna.
Lo más triste era que por lo menos de esos dos grupos uno se equivocaba, y sobre aquel hombre tan querido que fue Francisco I. Madero durante su llegada a la Ciudad de México no quedarían más que algunas memorias dispersas, sobre todo porque se convertiría en enemigo de las clases acomodadas y de buena parte de la población, y su gobierno sería una equivocación tras otra hasta su inevitable final. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.